Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a Arcoíris de Palabras, un espacio donde celebramos la literatura queer y la convertimos en experiencias para tus oídos. Aquí encontrarás cuentos, novelas y poesías narradas con orgullo, porque nuestras historias también merecen ser escuchadas. Capítulo 6. Aquella noche, Valentín se sintió extraño por lo que había dicho. Quiso alivianar el ambiente con algo, pero el sonido del auto de Liliana al llegar le dijo que Israel tenía que irse. Regresó a ver al pelinegro quien, después de varios minutos de silencio, parecía no tener nada más que acotar a la conversación. Aquella frase lo seguía asustando y su boca se negaba a articular ninguna palabra que pudiera expresar lo que sentía. Israel no entendía muy bien lo que ocurría ahora. Estaba concentrado en tener que ir pronto a ver a su madre. Estaba seguro de que su padre iba a gritarle por no haber vuelto temprano. Era clara la respuesta. Odiaba estar en casa. Pedía turnos extras, hacía voluntariado en hospitales públicos y estos últimos días se tomaba tiempo en lugar privado para seguir con aquel plan de eliminar a Javier de su vida. Val, tengo que irme, murmuró soltando sus manos. Nos vemos mañana. Espera solo un rato. Quédate aquí un rato. En verdad tengo que irme. Ezra, por favor. Israel no era una persona que entendiera mucho de sentimientos. No solía comprender lo que sentían si no se lo decían en palabras o se mostraba de forma explícita en su rostro, como lágrimas, una gran sonrisa o un movimiento específico. Valentín mostraba preocupación y aunque no encontraba una razón para ello, decidió apoyarlo. Tomando su cabeza con una mano, hizo que se acomodara en su pecho por un momento. Cuando Valentín sintió estar protegido por él, pensó en lo nuevo que se sentía aquel detalle. Ahora estar en sus brazos lo hacía sentir una calidez diferente. Conectaron su respiración y los latidos de Israel se volvieron un hipnotizante ritmo en su oído derecho. Cerró sus ojos al darse cuenta de que a pesar de lo sensual que se habían besado el cuello, ahora solo querían disfrutar de la paz que le brindaba estar a su lado. ¿Quieres hablar de lo que pasó mañana?, preguntó Israel. No puedo llamarte antes de que te vayas a dormir. Sí, vamos a hablar. Es mejor que sea cara a cara. ¿Cara a cara? ¿No te gusta verme?, se burló. Me encanta verte. Contigo recuerdo que no estoy solo. Un momento de silencio preocupó a Valentín acerca de lo que había dicho, pero todo el cuerpo de Israel tomó una temperatura mayor, dándole a entender que aquel comentario lo hizo feliz. Oye, Val, habló algo nervioso. Dime, Ezra, ¿tus papás no han dicho nada acerca de volver? ¿Mis papás? El pecho de Valentín dolió al instante. Odiaba recordar que su cumpleaños se acercaba y no había recibido noticias de su regreso en años. Sus manos temblaron un poco antes de apretar a Israel con fuerza. Darse cuenta de que estaba por cumplir 18 años y que aún no era capaz de aceptar que sus padres
no iban a volver, lo hacía sentir como un idiota. Pensó que inclusive si volviesen, él ya había crecido. Todas las consecuencias de sus ausencias estaban allí, desde su tartamudeo situacional por haber pasado con su abuela por varios años, hasta su incapacidad de decirle a alguien que se quedara a su lado sin sentir una molestia para la otra persona. Sintió que se quebraba. Tal vez no vuelvan. Ahora están en la India. Sus fotos son increíbles. ¿Las viste? Sí, son en verdad hermosas. Israel decidió no presionar. Yo, suspiró Valentín, sé que soy una carga para ellos, en especial para mi mamá. No lo eres. Yo soy un error, ¿sabías? Nací en el momento en el que ellos eran el matrimonio perfecto. Viajes, lujos, dinero y libertad. Yo hice que se estancaran por años. Hice que vieran a mi madre como una estúpida por haberse embarazado de mí. La trataron mal por años solo porque era mujer y odio que aún ahora no pueda decir que me tiene a mí como a su hijo, porque la gente le va a decir que es una mala madre por haberme dejado para seguir su sueño. Todos la quieren por la imagen que da de que está casada y tiene un matrimonio aventurero y perfecto. Odio que aún ahora, cuando menos quiero serlo, soy una carga para ellos en todo sentido. Sonrió con amargura. Ya soy un parásito que toma su dinero. Quiero trabajar para dejar de sentirme así, pero odio tener jefes. Quiero abrir mi propio negocio. Así ellos podrían ser felices sin tener que preocuparse por mí. A pesar de todo eso, ellos te quieren. El que me quieran no descarta que serían más felices si yo nunca hubiera nacido. Israel no sabía qué decir. Danielo y Diego eran personas increíbles. Ambos eran extrovertidos, divertidos, e inclusive se podría decir que eran mucho mejores que cualquier pareja que hubiera visto. Se notaban que amaban a su hijo, pero así también se notaba que no tenían interés en cuidar de Valentín. Iba a ir en contra de lo que lo escuchó decir. Sin embargo, no podía minimizar sus sentimientos. No supo lo que hacer. Lo sostuvo con fuerza en sus brazos. No sabía muy bien cómo, pero lo protegería del dolor que le causaban aquellos sentimientos que siempre ocultaba con una sonrisa. Aquel abrazo se sintió más especial que antes. Ninguno de los dos quería recordar cómo se sentía antes de haber cruzado la línea. Ahora era perfecto. Se sentía como si hubieran realizado un sueño que escondieron por años el uno del otro. Todo había cambiado. Desde la forma en la que se miraban hasta la más mínima entonación de las palabras. Israel se dejó llevar. Mi vida no sería feliz si tú no estuvieras aquí, así que no vuelvas a decir cosas como esas. ¿Lo dices en serio? Sonrió. Sí. ¿Cómo es que no tienes novia? Sabes la razón. Yo solo sé que te interesa el sexo pero odias el romance. No lo digas como si me estuviera acostando con cualquiera. Amelia no es cualquiera. Río con nervios.
Tú sabes que la conozco incluso antes de que tú y yo nos conociéramos. Es más, como mi Israel iba a decir pequeña hermana. Sin embargo, eso sonaba muy mal cuando recordaba lo que le hacía. Solo quería dejarte en claro que no estoy saliendo con ella. Valentín rió a pequeñas carcajadas. Lo sé, todos saben eso, pero así también siempre pasas abrazado a ella. Israel se acercó a su oído con la intención de no tener que decir en alto lo que sentía. Dio una sonrisa y susurró: siempre he preferido abrazarte a ti. Idiota, ¿estás celoso? Valentín lo empujó hacia atrás. Se notaba en los oscuros ojos de Israel un repentino sentimiento de confusión. No había querido ser soltado, pero Valentín se sintió extraño ante la pregunta. No supo qué responder. Israel sintió la duda salir del cuerpo del otro. Se acercó para tomarle las mejillas en medio de dos de sus dedos. Las aplastó y jugó con ellas por un rato. Sus labios formaron un beso, le daban ganas de reír. Le tapó los ojos con la intención de sonreír. Estaba feliz. Valentín, por otro lado, no sabía lo que iba a pasar. Había sido ilusionado sin intención. Ahora quería un beso. Todo su cuerpo se preparó para saltarse encima y no detenerse. Iba a hacerlo cuando Israel habló. Solo quiero que entiendas que ella y yo solo somos amigos. ¿Está bien? ¿Hablas de Amelia? Sí, solo somos amigos. Así que tú y Deyanira, o como tú y May, o... Cállate, lo cortó con una sonrisa. No es una competencia de con cuántas chicas me puedo acostar más que tú. May tiene novio, idiota. Y no es como si ella fuera una santa, carcajeó. No sabía que te gustaban las asiáticas. No me gustan las asiáticas. Me gustan las pelinegras. Israel se sonrojó por su culpa. Rió en silencio. Valentín no sabía lo que ocurría. Solo es una broma, idiota. No es como si quisiera algo con May. ¿Y Deyanira? Ella... Nunca lo pensé, levantó los hombros, ni idea. ¿Por qué? Nada. Parecía que se llevaban mejor estos días. No me di cuenta. Israel no entendía por qué había preguntado algo como eso. Recordó a Valentín cuando estaba con ella. No lo hacía sentir celoso, mas sí algo extraño. Verlo siendo dominante y seguro de sí mismo era sexy. Se sentía hipnotizado cuando lo miraba ver con ojos penetrantes a Deyanira. Una leve distorsión en sus recuerdos le mostró al chico con los cabellos alborotados parado frente a una de las ventanas de la clase. Llamándolo con la mirada, a contraluz se podía ver su piel por medio de la camisa blanca del uniforme. Sus piernas temblaron. Sentía que si le pedía algo de esa forma, sería incapaz de negarse ante ello. Israel sacudió su cabeza para dejar de perderse en sus memorias. Lo soltó tras plantarle un suave beso en la frente. Caminó directo a la puerta. No iba a despedirse, nunca lo hacía.
Sus manos dudaron al tocar la perilla. ¿Puedo venir mañana? Claro que sí, respondió extrañado de su comportamiento. Ya no estás enojado, ¿verdad? Para nada. Vendré a verte mañana. Israel dejó a Valentín con el rostro rojo. Caminó a casa sin dejar de preguntarse qué era lo que iba a esperarlo tras cruzar el umbral. Liliana lo vio salir de la casa. Ella salió del auto de la misma manera, sabiendo que tenía que cuidarlo. Su mente no había dejado de vagar por días en aquel humillante momento de la semana pasada. Estaba agotada mentalmente culpa de ello. Las personas lo notaron. Notificaron al director del hospital y éste le dio unos días libres, logrando lo que ella había deseado, que todos notaran lo destrozada que estaba. Era el momento perfecto para llevar a cabo su plan. El día de mañana sería perfecto. Se acercó a su hijo por la espalda mientras éste abría la puerta. Le dio un leve beso en la mejilla para saludarlo y lo abrazó con fuerza. Israel lo miró extrañado de aquel repentino comportamiento, mas no dijo nada. Estaba cansado. Esperaba con todo su corazón que esa noche no ocurriera nada. Al entrar, el silencio de la casa fue mejor de lo que había pensado. Inclusive sentía paz. Su madre no le dijo que había puesto algunas pastillas para dormir trituradas en el almuerzo de su padre. Israel fue a dormir. Liliana salió al patio a meditar. Contenía su respiración por unos segundos. Luego la dejaba salir por otros segundos más. Lograba aumentar la capacidad de respirar que tenía con aquellos ejercicios. Tenía todo planeado y estaba preparándose para llevarlo a cabo. Liliana no quería retroceder. Había tenido una buena intención e inclusive había esperado notar un cambio en Javier por años. Cuando supo que no iba a pasar, pidió ayuda. Ahora, sabiendo que nadie iba a dársela, su instinto materno le dijo que si nadie le iba a ayudar a salvar a su hijo y al pequeño que había cuidado desde niño, lo haría ella por sí sola. Se negaba a terminar como su madre, encerrada con un maltratador y con una hija que huyó en la primera oportunidad que tuvo. La mañana siguiente comenzó con una lluvia torrencial, como lo había pronosticado el reportero del clima del Canal 5. Liliana despertó mucho antes que todos. Vistió ropa holgada y ligera, aun cuando su piel estaba erizada por culpa del frío. En sus manos tomó su negro cabello para hacerse una coleta frente al espejo. Sus ojos, de igual color a los de Israel, mostraban determinación. Iba a tomar la justicia por su propia cuenta. Subió a la habitación de su hijo en silencio. Se acercó para despedirse. Besó su mejilla en señal de que lo amaba. Una pequeña lágrima cayó por sus mejillas. Se acercó al oído a susurrarle. Perdona que te deje con tanto que cargar. Cuida de ti y de Valentín. Ezra. Te amo. Aquel mensaje pasó por toda la cabeza de Israel, haciéndolo despertar. Nunca había podido dormir bien cuando estaba en su casa. Despertar por lo que acababa de sentir y escuchar era normal.
Le tomó la mano a su madre y se la llevó a su rostro. Sonrió entre sueños al recordar cuánto la amaba. Liliana no quiso moverse. Habían pasado meses desde que no lo veía sonreír. Hizo que se sintiera mal al instante. Lo que iba a hacer tenía gran probabilidad de llevarla a su muerte. Lo había aceptado e incluso era lo que menos le preocupaba. Pero ahora era diferente. Aquella carita de un niño desesperado por ser cuidado por su madre la hizo sentir débil. No quería dejarlo. Quería seguir viéndolo crecer. Aún quería verlo cumplir años, verlo ir a la universidad, conseguir una pareja o ver si Valentín siempre había sido su persona destinada. Quería ir a su matrimonio y saber si tendría hijos o hijas. También así a Valentín. Apretó los dientes al darse cuenta de la estupidez que estaba por hacer. No era capaz de dejar solos a los dos chicos. Iba a salir viva e iba a volver a casa. Sentándose allí, practicó lo que iba a hacer. Inhaló aire durante 4 segundos. Exhaló durante 8. Siguió así aumentando 2 segundos cada vez. En poco tiempo logró mantener la respiración por más de 3 minutos. Hubiera seguido, pero Israel la miró. ¿Qué haces? Nada. ¿Dónde vas? Tengo que llevar a Javier al hospital. Aunque se le hizo extraño el propósito de aquella oración, era más extraño el que lo hubiera llamado por su nombre. Antes de que pudiera refutar, ella se había ido. Cuando Valentín vio hacia su ventana por haber escuchado las gotas de lluvia caer, pensó que Valentín estaría teniendo problemas. Bostezó al revisar su celular. No había ningún mensaje, tampoco mucha batería. Lo dejó cargando mientras él acompañaba a su madre. Al bajar, la mujer le preparó el desayuno. Le sirvió a su hijo y aunque su esposo estaba presente, decidió no darle nada. Javier estaba enojado por ello. Decidió golpearla con el mismo palo con el que golpeaba a su hijo. Antes de que la tocara, Israel se puso frente a ella, recibiendo el golpe por completo en su hombro. No entiendo la razón por la que aquello hubiera dolido tanto. Quiso llorar y su boca se llenó de sangre, culpa de haberse mordido para soportar. Se negó a ser débil, no iba a dejar que su madre sufriera, mas fue empujado para que ambos pudieran esquivarlo. ¿Por qué apenas te sientes interesada en defenderte?, la criticó. ¿Por fin te diste cuenta de que eres igual de débil que tu madre? No hables de mi madre, Javier. Agradécele que al menos tu hijo no es como tú. Tú dejabas que él la golpeara solo para que tú estuvieras cubierta. Siempre fuiste igual de egoísta. Dejas que las personas sufran por ti. Por eso tu madre está muerta. Aquel recuerdo, a pesar de invadir toda su mente, ya no podía lastimar ni un poco de su alma.
Levantó la cabeza y tomó al chico entre sus brazos para cubrirlo. Vete a la mierda. Escuchar a su madre decirle eso por primera vez hizo que se sintiera una corriente por todo su cuerpo. Era fuerte, él lo sabía. Por eso, se sentía bien haber sido protegido por primera vez en varios años. Cerró sus ojos para abrazarla, pero aún así, cuando su padre quiso golpearla, no dejó que la tocara poniendo una vez más el mismo hombro que había golpeado. Estaba algo dormido. Se sentía extraño junto con pequeños cosquilleos. Dolía mucho más de lo normal, pero intentaba ignorarlo. No entendía la razón, tampoco la encontraba. Se acomodó encima de su madre antes de que ella lo palpara y dijera que no sentía nada extraño. En ello, Liliana había mentido. Se sentía mal. Sabía que no estaba en la posición correcta, mas siempre había sido muy mala cuando se trataba de acomodar partes del cuerpo que no estaban en su lugar. Sintió un nuevo tipo de terror en ese instante. Se rompió, murmuró su padre refiriéndose al bastón. Mamá, llamó Israel su atención. Duele, duele mucho. ¿No puedes aguantar un poco? Negó. Realmente duele, sollozó. ¿Cómo es que te duele tanto? No es solo un hueso. Maldita sea, sube al auto. Israel no entendía su enojo. Hizo caso en silencio. Su brazo estaba entumecido. No podía sentir sus dedos. Sus ojos estaban con lágrimas. Su fiebre iba en aumento y haber salido a la lluvia no había ayudado demasiado. En su cabeza buscó el porqué de aquel golpe hubiera sido tan fuerte. ¿Acaso era porque su madre por fin se había revelado? Liliana tomó a Javier entre sus brazos, aun cuando éste intentaba golpearla. La fuerza explosiva de la mujer fue mayor que cualquier intento de ser agredida. Lanzó su cuerpo al asiento trasero del auto y condujo por el mismo camino por el que iba todos los días. En su cabeza pensaba que ahora, teniendo a Israel dentro de su plan, no podía fallar. Veía a su hijo llorar de dolor y morder su labio para no hacer ningún ruido. Se sentía estúpida por haber pensado que si moría todo estaría bien. Su hijo la necesitaba más de lo que pensaba. Aquel niño, aun cuando había crecido, seguía confiando en que algún día podría ser feliz junto a su madre. Liliana siguió viendo al frente. La lluvia no se detenía. Era el escenario perfecto. Aceleró a pesar de ver el terror en el rostro de Israel. Se sentía mal por el hecho de que aun cuando sabía la fobia que le tenía conducir bajo la lluvia, esto era necesario para su plan. Por la mente de los tres pasó el recuerdo tortuoso de aquel accidente de tránsito años atrás. Podían recordar los sonidos de los otros autos, de la lluvia caer y de las llantas patinar por el asfalto. Un recuerdo vívido pasó por sus ojos, haciendo que fuera aún más difícil concentrarse en algo más.
Liliana agitó su cabeza para poder fijarse en dónde estaba. Javier vio la oportunidad de vengarse al notar que la mujer no estaba en sus 5 sentidos. Se movió como nunca lo había hecho. La jaloneó de los cabellos, haciéndolo que perdiera el control del volante. Israel lo miró antes de intentar golpearlo. Su intento hizo reír a su padre. Inútil, le escuchó decir antes de seguir. Vete a la mierda. Liliana perdió el control una vez más. Era exactamente lo que ella sabía que iba a ocurrir. Lo había planeado a la perfección. Ya se encontraba en el lugar en el que tenía que estar. En camino al hospital había un muelle que, aunque turístico, era conocido por ser el lugar más peligroso de la ciudad cuando llovía. El nivel de agua crecía y era tan complicado tomar las curvas que ver un choque no era nada extraño. Aquel último grito lleno de pánico fue suficiente como para que la mujer fingiera perder el control, para luego romper una barda y caer a lo más profundo del río. Todo se volvió una cámara lenta, tortuosa, la cual les decía a todos ellos que había ocurrido lo mismo una vez más. Sintieron saltar y sus cuerpos se pegaron al asiento. El miedo se volvió pánico al cual Liliana creyó estar preparada. Cuando notó que su hijo intentaba abrir la puerta con desespero, se asustó aún peor. Sacando su cinturón, hizo lo que tenía planeado hacer desde un principio. Mientras tuviera tiempo y respiración suficiente, sabía que podía lograrlo. Abrió su ventana espantando a los otros dos. Dejaba entrar el agua. Podía sentir sus pies congelarse por el frío. Se acercó a Israel a quitarle el cinturón. Tenía poco menos de 2 minutos hasta que el auto se hundiera. Tomó al chico en sus brazos, quien aún aterrado y reviviendo varios traumas que jamás quiso, se acomodó en el pecho de su madre pensando en que si tenía que morir, lo haría estando en sus brazos. Cuando se estabilizó el auto, aun cuando podía sentir ser llevados por la corriente, Liliana no quería dejarse vencer. No iba a perderse a ella o perder a su hijo. Podía hacerlo. Estaba decidida desde la primera hora de la mañana. Al regresar a ver el por qué no podía mover su pierna, notó a Javier gritarle que lo salvara. Fue un gran error decirle a la mujer que Israel podría salvarse solo aun cuando no era capaz de moverse por el terror que corría por sus venas. Liliana le pateó los dedos con fuerza cuando sintió el agua acercarse a su cuello. Alucinó por unos segundos en cámara lenta. Vio a su esposo rendirse y dejar de luchar. Sintió reconocer aquel rostro con el que se había casado. Podía ver la persona con la que salió adelante por años, con la que tuvo a su hijo, con la que fue feliz, con la que lloró y a quien ahora odiaba. Todo era una ilusión. En la última bocanada de aire, tomó el rostro de Israel entre sus manos. Respira, toma aire. Él no podía dejar de gritar. Israel, toma aire. Tengo miedo. No quiero que mueras. No me dejes.
Toma aire. El pánico del chico hizo que todo su entrenamiento para aquel momento no sirviera de nada. La presión del auto se equilibró por completo. Logró abrir la puerta. Tuvo que empujarla con sus piernas para poder salir. Tenía a Israel desmayado entre sus brazos. Lo sostenía por completo con un brazo, mientras con el otro nadaba a la superficie. Esperaba que Javier se sintiera hundido y que se lo llevara la corriente. Al salir un grupo de personas, la vio gritar: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi hijo no respira. Utilizó aquello para ignorar a su ex esposo. No respira, por favor, ayúdenme. Un hombre saltó a ayudarlos y más que fijarse en el auto, se fijó en los dos más probablemente sobrevivientes. Los subió hasta un lugar cubierto donde otro grupo diferente de personas le preguntó si había alguien más. Liliana nombró a su esposo, pero no le interesaba lo más mínimo. Estaba concentrada en Israel, le preocupaba tanto su brazo como su débil respiración. Hizo los primeros auxilios recordando lo aterrador que era el área de urgencias. Vio a su alrededor. Todos la veían con lástima y aunque era lo que buscaba, en verdad se estaba preocupando por su hijo. Las ambulancias llegaron poco a poco. No se había dado cuenta de la considerable cantidad de tiempo que había pasado desde que el auto cayó. Las personas que preguntaron si había alguien más en el auto no fueron capaces de saltar la barda a buscar a Javier. Sin embargo, nadie se sentía culpable por dejarlo morir, ni siquiera Liliana. La mujer logró que Israel sacara todo el agua que había tragado. Se veía cansado. No podía despertar por completo. Parecía querer volver a desmayarse. Lo sostuvo contra su cuerpo con la intención de darle calor. Al sentir que despertaba por completo y la abrazaba de la misma forma, pudo estar más tranquila. Los gritos de Israel se ahogaron en su garganta. Su brazo dolía mucho peor que antes. El frío hacía que todo su cuerpo temblara. A lo lejos sintió una mirada penetrante. Una mujer rubia de ojos casi anaranjados se acercó. Se quedó viendo a Liliana, quien por instantes apretó al chico entre sus brazos. Estaba por gritarle que se fuera, mas ella se quitó el impermeable y se lo puso encima, otorgándole algo de calor. Las ambulancias se estacionaron. Se podía ver a varios rescatistas dudar de saltar a salvar el auto. Todo el mundo estaba hablando de ella, mas la lluvia caer en su rostro la hacía sentir tranquila. Los paramédicos se acercaron para ayudarlos. Le preguntaban a Israel dónde le dolía y terminaron haciéndolo dar un grito mientras acomodaba su hombro. No estaba dislocado, solo había quedado en muy mala posición. Al escuchar que su pecho dolía, lo envolvieron en una manta junto a su madre para llevarlos al hospital y darles una revisión completa. Liliana fingió gritar por su esposo. Cuando nadie respondió, tuvo que ocultar lo feliz que se sentía. Sin embargo, una persona se dio cuenta. Aquella rubia fue detrás suyo en la ambulancia.
La miraba como si estuviera analizando cada cosa que hacía. Al llegar, tras todas las revisiones, Liliana logró por sus influencias que hospitalizaran a Israel. Estaba preocupada, parecía estar traumatizado una vez más. Cuando se recostó sobre la camilla, no tomó mucho tiempo hasta que se quedó dormido. Mientras tanto, ella respondió preguntas a la policía. Como muchos servicios sociales en los cuales terceros no fueron afectados, el accidente fue uno más entre cientos. No era un caso criminal, solo otro choque en épocas de lluvia. Liliana se sentó a un lado de su hijo. Sintió una vez más la mirada de la mujer rubia. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó con mal tono. Puedes decirme Honey. ¿Honey? Mi nombre es Miel. Miel Jensen, pero prefiero que me llamen Honey. Gracias por tu ayuda, dijo devolviéndole la chaqueta, pero creo que lo mejor sería que te fueras. Tengo que estar con mi hijo. ¿Por qué no estás buscando a tu esposo? Me lo esperaba, suspiró. Tu hijo está despertando, señaló. Aquella rubia la había hecho temblar. No la conocía, pero sentía que ahora sabía todo de ella. Escuchó a su hijo llamarla, mamá. Israel intentó levantarse. Sin embargo, volvió a caer encima de la almohada. No tenía energías de ningún tipo. Terminó soñando con la única persona que podía darle paz.